Buenos días. El día de hoy vamos a poner nuestro proyecto sobre las propiedades térmicas de los materiales. Somos el grupo 3 de la sección 2.03. Los integrantes son los siguientes. Quienes habla Oscar Ramírez, Diego Mamani, Kimi Orellano y Ángel Nostroza. Antes de empezar con los experimentos debemos tener en cuenta tres conceptos claves. Primero, la diferencia entre calor y temperatura. Básicamente, el calor es una forma de energía, mientras que la temperatura es una forma con la que se mide dicha energía. Luego tenemos el coeficiente de expansión térmica. Este se trata de un cociente que nos ayuda a identificar un cambio en la longitud o en el volumen, ya sea de un cuerpo sólido o líquido, cuando éste se somete a un cambio en su temperatura. Y en calor específico indica la cantidad de calor que requiere un material para que éste pueda elevar su temperatura. Bueno, en el primer experimento calcularemos la expansión térmica, en este caso que es con un polímero, y por otro lado el resorte que es de acero. Para usar el resorte de acero se necesitará un encendedor, una llave que funcionará como un peso, el termómetro el cual mide en Celsius, la taza que ayuda para medir la temperatura y el transportador que nos ayudará con la longitud. El procedimiento se llegará a amarrar en cada extremo por un lado de lo que es la llave y por el otro lo que es el hilo. Esto ayudará para que no se pueda quemar la mano. Llegando a tener estos dos juntos, se llegará a calentar el resorte en la parte media, está generando que este se llegue a estirar. Recordemos que para calcular la expansión térmica necesitamos la longitud inicial, la longitud final, la temperatura inicial y la temperatura final. Para llegar a calcular la temperatura final, después de meterlo a cierto calentamiento con un encendedor, este se llegará a pasar a una taza, el cual, como se mencionó, tendrá una cierta cantidad de agua, así llegando a obtener la temperatura final. Recordemos que todo está en Kelvin y por otro lado también tiene que estar en metros de momento. Y por último, todo se llega a meter a la fórmula, que es la variación de longitud por el coeficiente, por la longitud y por la variación del número. Llegamos a obtener un resultado de 4.155124654 por 10 a la menos 3. Recordemos que esto está calculado en Kelvin, así que tendrá un factor de inversión de 1 sobre el Kelvin. Ahora realizaremos el experimento con un polímero. En este caso necesitamos un termómetro digital, un recipiente de cerámica, un recipiente de metal, unas tijeras, una regla y una lámina de polipropileno. Primero, medimos la longitud de la lámina para conocer su longitud inicial. Ahora, para conseguir una temperatura fija de la lámina, la colocamos en un recipiente con agua a temperatura ambiente. Dejamos reposar hasta que se consiga un equilibrio térmico. Medimos con el termómetro. Luego tenemos la temperatura inicial. Ya ahora con la ayuda del recipiente, el otro recipiente, colocamos la lámina esta vez con agua caliente. Y pasado un tiempo para que alcance el equilibrio térmico, medimos nuevamente la temperatura del agua. Finalmente, justo después de tener la temperatura final, medimos para ver la lámina si es sufrió algún cambio. Ahora, revisando nuestra tabla de resultados, vemos que el cambio en realidad es mínimo, es muy pequeño. Es muy difícil también medir este cambio con una regla simple analógica, por lo que vemos que el cambio no supera el milímetro. Luego tenemos las temperaturas y las convertimos a grados Kelvin. Ahora, reemplazando todos esos datos en nuestra ecuación, obtenemos un coeficiente de 1.0336 por 10 a la menos 4 y comparando con el dato teórico que es 140 por 10 a la menos 6 sobre Kelvin. Ahora, para compararlos mejor, tenemos el error relativo porcentual, que nos salió aproximadamente 26.17%. Punto número 2, calcularemos el calor específico de dos materiales. Una varilla de cobre que representa una metal y una muestra PVC que representa un polímero. Para ello usaremos una balanza analógica, un termómetro digital, una varilla de cobre, un termo, una masa PVC y una taza gradadora. Iniciamos midiendo la masa de la varilla de cobre como la muestra PVC. La varilla de cobre pesa aproximadamente unos 20 a 30 gramos, mientras que la PVC pesa unos 9 a 10 gramos. Eh, para el experimento número 1 usaremos 325 mililitros de agua, mientras que para el experimento número 2 usaremos 430 mililitros de agua. La temperatura a la cual se encuentra el cobre es de 20,1 grados, mientras que la temperatura a la cual se encuentra la muestra PVC es de 21,1 grados. Diseñaremos un sistema aislado que nos permitirá monitorear el tiempo con mayor certeza, la temperatura con mayor certeza. El experimento de cobre mediremos la temperatura del agua que se encuentra en unos 80,6 grados. Con la muestra de cobre adentro, esperamos unos 10 minutos y el termómetro nos registra una temperatura de 80,01 grados. Revisando los datos en la ecuación, nos sale que el calor específico del cobre es de 0,37 joules por grados Celsius.
En experimentos con la muestra de PVC usaremos 430 mililitros a una temperatura de 61,9 grados inicialmente. Con la muestra de PVC dejamos un tiempo aproximado de 10 minutos y el termómetro nos indica unos 61,6 grados Celsius. Reemplazando los datos en las ecuaciones, nos sale que el calor específico de la muestra de PVC es de 1,47 joules grados Celsius. Bueno, de la presente información nos percatamos que el calor específico tanto del cobre como del PVC difieren de sus datos teóricos. Esto podría explicarse por la posible pérdida de calor en el medio ambiente. Bueno, con el experimento número 3, en esta obtendremos el calor específico de un líquido cuando está expuesto al calor liberado de otro material. Como conceptos claves tendremos los conceptos termodinámicos, tanto como el equilibrio, la transferencia y la conservación del calor. También tendremos en cuenta las unidades. Como materiales tendremos una varilla de cobre, un tubo de PVC, etanol frío, un termo y tecnopor. Y como instrumentos de medición tendremos una balanza, un termómetro y una jeringa. Lo primero que haremos es pesar nuestros materiales como el cobre y el tubo de PVC y pasar sus masas a kilogramos. Y sus calores específicos lo vamos a sacar de las tablas. Ahora, por el parte del etanol, vamos a medir con ayuda de la jeringa 120 mililitros y colocarlo dentro del termo. Y con su densidad hallaremos su masa, la cual también tiene que estar en kilogramos. El Tecnopor va a servir para tapar la boquilla del termo y que el etanol con la varilla del cobre estén aislados. Y incrustaremos el termómetro para calcular la temperatura inicial del etanol. Y como el cobre y el tubo de PC van a estar a temperatura ambiente, van a ser de 20 grados Celsius. Estos datos vamos a pasarlos a grados Kelvin, que es solo sumarle 273 a los grados Celsius. Como para hallar la temperatura final, esta vamos a esperar un tiempo prudente, pues ambos cuerpos tienen que estar a un equilibrio térmico. O sea, ambos cuerpos tienen que compartir la misma temperatura. Eso lo podremos ver cuando el termómetro ya no esté variando su temperatura. Estos datos vamos a pasarlos también a los grados Kelvin. Ahora, en este caso, vamos a tener en cuenta que el calor del etanol más el calor del cobre tiene que ser igual a cero para que cumpla la conservación del calor. O sea que el calor ganado por el etanol tiene que ser igual al calor perdido del cobre. Estas vamos a igualar las ecuaciones de calor y vamos a despejar el calor específico del etanol, el cual queremos hallar. Reemplazamos los datos experimentales y vemos que con respecto al dato teórico, da una variación. Esto puede ser causada pues utilizamos una concentración de etanol del 70% y no del 100%. Conclusiones y recomendaciones. Primero que nada, es mejor usar aparatos digitales ya que nos dan una mejor precisión. Segundo, tener cuidado al calentar el resorte ya que este puede llegar a quemar. Tercero, recordemos que el polímero es un aislante térmico, así que tomar un tiempo para que se junte con el agua y calcular su temperatura. Cuarto, el alcohol siempre es recomendable realizarlo a temperaturas básicas. Y por último, el calor específico se recomienda realizar el experimento en ambientes cerrados ya que esto ayudará a nuestro sistema a esté lo más aislado posible.